Entonces, comenzamos por lo que es la nariz. La nariz, por su ubicación, va a estar en relación por debajo de la frente, por encima del labio superior y entre ambas mejillas, por lo que está situada en el centro del macizo facial. Va a tener una forma de pirámide triangular. Su eje mayor va a estar dirigido de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Va a tener tres caras, dos caras laterales y una cara posterior. Estas caras laterales van a terminar en lo que serían las alas de la nariz. Además de eso, va a tener tres bordes. Dos bordes entonces serían los bordes laterales, que son estos acá, y un tercer borde o borde anterior, que sería el dorso de la nariz. Y termina entonces en esta zona que se llama vértice de la nariz. Tiene entonces también una raíz y la base. La raíz va a estar aquí en el espacio entre las cejas y supuestamente puede formarse aquí una depresión. En el tipo no, esa depresión no está marcada o está ausente. Y la base entonces, que es hasta acá abajo, va a tener una forma muy variable. Esta forma variable va en relación con lo que es el color de piel o la etnia. Hoy se prefiere decir etnia que raza, porque realmente todas las personas, los seres humanos, somos una sola raza. O sea, que raza no debería usarse, aunque la Tayet la usa. Entonces aquí estaría una parte móvil en esta base del cartílago, perdón, una parte móvil de lo que es esta tabique nasal y la entrada de ambas, hacia ambas fosas nasales, que serían entonces unos orificios llamados narinas. Aquí, en esta zona, a partir de los bordes laterales, o sea, lo que serían las caras laterales, aparece un surco que se denomina surco nasogeniano, que se va a extender a lo que es la comisura de ambos labios. Como ven y como les explicaba, existen diferentes tipos de narices que va a estar determinado por muchos factores, sobre todo factores genéticos. Por ejemplo, narices nubia, por ejemplo, en las personas de origen africano, la nariz romana, y así diferentes tipos. Ahora, la constitución anatómica de la nariz va a tener un esqueleto que tiene un armazón osteocartilaginoso y una membrana fibrosa. Va a tener una capa muscular y dos revestimientos, uno interno y otro externo. Ahora, en cuanto a la parte osteocartilaginosa, vamos a empezar por lo que serían los huesos. Obviamente, la nariz va a estar formada por huesos como son los huesos nasales, la apófisis frontal del hueso maxilar, lámina perpendicular del etmoide, el frontal, que incluso aquí abajo va a tener la espina de nasal, y como ya les dije, el maxilar, pero aquí abajo, que tiene su apófisis palatina. Ahora, en cuanto a los cartílagos, teóricamente se dice que son tres cartílagos.
cartílagos fundamentales, aunque hoy por hoy la Target plantea que se considera que el cartílago nasal lateral forma parte de este cartílago del tabique nasal, pero básicamente se describen los tres principales y estos como que son, digamos que accesorios. Está primero el cartílago del tabique nasal, que es este acá, que se encuentra en la línea media. Fíjense que aquí él va a continuar, como vamos a ver en la próxima imagen, una zona que queda entre lo que es la lámina perpendicular del etmoides y el vómer por abajo, hasta llegar hasta acá adelante. Tenemos el cartílago nasal lateral, que es este acá, que va a estar en contacto, este sí es par y van a estar en contacto con la parte ósea de la nariz o del tabique, que va a estar construido un poco más atrás, el etmoides y lo que es los huesos nasales. Cartílago mayor, y existen entonces otros cartílagos alares menores y los nasales accesorios, que incluso los nasales accesorios pueden ser variables o ser inconstantes. Y aquí vemos una vista de la cara medial y aquí una vista lateral, donde se ven estos cartílagos. Otra vista inferior y anterolateral. Otra más. Entonces, luego de este elemento osteocartilaginoso y fibroso, está una capa muscular, que esta capa muscular va a estar dada sobre todo por el prócer, músculo nasal en su posición transversa, el depresor del tabique nasal, porción alar del músculo nasal, que estaría a este nivel, la porción alar, músculo elevado del labio superior. Estos son sobre todo los músculos que constituyen la capa muscular. Y en su revestimiento externo va a ser, la piel va a estar moldeada, pero sobre el esqueleto. Y va a tener sobre todo una capa también de tejido celular subcutáneo o célula adiposa. Y esta piel entonces va a ser rica en glándulas sebáceas, como podemos observar acá. Que por eso es que nos vemos puntos de sebo en la nariz. Y en alguna que otra persona pudiera haber también pelo, sobre todo pelo fino. Aunque ese pelo más grueso se va a continuar acá hacia la zona del vestíbulo nasal, donde no hay mucosa propiamente, sino que hay una continuidad de esta piel, como vemos aquí. Que ese revestimiento interno sí va a estar constituido a este nivel por piel, y esa piel tiene pelos. Pero más allá de ese límite de piel, va a haber una segunda porción que tiene características de mucosa, o sea, mucosa nasal. Ahora, en la vascularización, acá vamos a ver esto muy rápido porque se va a profundizar más adelante en la conferencia. En la vascularización, en cuanto a las arterias, proviene sobre todo la arteria nasal, que viene de la oftálmica, y también de lo que es carótida externa con arteria facial. Las venas
sobre todo desembocan en la vena angular como en la vena facial, y los linfáticos también los vamos a ver más adelante. Estas dos arterias yo se las señalé acá. La facial, que recuerden que tiene un recorrido lateral a ambas, a la cara lateral de la nariz, va ascendiendo desde su origen en carótida externa. Entonces, en cuanto a la inervación, sobre todo lo que es nariz, o sea, la parte externa, los músculos van a ser inervados, como ustedes saben, por el nervio facial, pero la sensibilidad va a estar dada sobre todo por nervio trigémino, el nervio nasal externo, el nervio infraorbitario y el nasal interno, que también vamos a verlo más adelante. Entonces, ya pasamos a lo que es nariz, digamos que lo que se ve externamente, y vestíbulo nasal. Ahora vamos a entrar a lo que son las fosas nasales o cavidades nasales. Como ustedes saben, van a ser pares, una o dos, una derecha y otra izquierda. Van a estar excavadas en el macizo óseo de la cara y van entonces a estar separadas por un tabique que va a tener una porción ósea, una porción cartilaginosa, y además de eso, dentro de esta cavidad nasal va a estar a este nivel, a través de la lámina cribosa del hueso etmoide, van a ver los receptores olfatorios del primer par craneal. Va a tener una abertura anterior, que es a través de las narinas, y una abertura posterior, que la comunica con la nasofaringe o rinofaringe, como también puede llamarse, y entonces esto se denominaría las coanas. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar por lo que es vestíbulo nasal. El vestíbulo no es más que la entrada, como dice su nombre, a las cavidades nasales, y va a tener un revestimiento cutáneo y no mucoso, como les había explicado, que es la misma continuidad de la piel que está por fuera, en la parte externa o recubrimiento externo de lo que era la nariz. En su parte medial va a estar formada por cartílago nasal, específicamente el cartílago del tabique nasal. La pared lateral va a estar constituida también por el cartílago alar mayor, una pared anterior que va a prolongarse y constituye entonces el receso del vértice de la nariz. Una abertura inferior, que esa abertura inferior será entonces la que, como ustedes saben, debido a la forma que tiene la nariz, puede tener forma variable dependiendo de la persona. Y que va a estar situada, por supuesto, por encima del labio superior, y que entonces esas aberturas serían las narinas. Y una abertura superior que se abre propiamente a la cavidad nasal. Recuerde que estamos hablando de lo que es por ahora vestíbulo, que es inferior. Y esta va a estar sellada a partir de una unión cutáneo-mucosa, o sea, de piel con mucosa. Y aquí ocurre un relieve sobrelevado que se llama el limen nasal, que creo que acá lo estábamos viendo. Limen nasal. Aquí en esta zona. Ahora, del vestíbulo nasal, el revestimiento cutáneo, ya como les había explicado, es una prolongación de la misma piel con las mismas características, pero que tiene un poco más de pelo, o sea, presenta pelos, que este pelo, la función que tiene, es de retener o impedir la entrada de polvo e impurezas cuando se inspira el aire. A este nivel no hay glándulas sudoríparas, pero sí hay glándulas sebáceas.
Estas glándulas sebáceas van a estar en la base del folículo piloso. Entonces, esas glándulas pueden obstruirse e infestarse. Por esto es que esta zona es muy sensible, sobre todo cuando nos tocamos o nos quitamos los pelos, a la aparición de forúnculos. Fíjense que el forúnculo en esta correlación clínica puede aparecer en cualquier lugar donde haya un folículo sebáceo, pero específicamente, como en esta zona de la nariz hay pelo y sus folículos, este folículo se puede infectar e inflamar. Como ven aquí también incluso que tiene ya algunos puntos de salida hacia las caras laterales de la nariz. Ahora, la vascularización. La vascularización, esta zona es muy rica y depende, por supuesto, de las mismas arterias que van a irrigar la nariz, que eso lo vamos a ver más adelante también a profundizar. Y las venas desembocan en la vena facial y también vamos a ver más adelante los vasos linfáticos. La inervación sensitiva es sobre todo a nivel del trigémino a través de la rama o nervio nasal. Aquí en esta parte, que es lo que sería el vestíbulo nasal. Ahora, propiamente, lo que es fosa nasal va a tener 4 paredes y 2 aberturas, una exterior a través de la narina y una posterior a través de las coanas. Entonces, recordarles que ya aquí a nivel de, cuando salimos de vestíbulo y vamos entrando en lo que es cavidad nasal propiamente, aquí lo que hay es un recubrimiento de mucosa. Y esta mucosa entonces es la que va a albergar el órgano de la olfacción, de los filetes que entran a través de la lámina del etmoide, pero además esta mucosa se va a prolongar y va a tapizar el interior de los senos paranasales. Entonces vamos a ver ahora primero el piso o pared inferior. Fíjense que esta vista es desde abajo hacia arriba, donde se ha seccionado toda una parte del maxilar. Y específicamente aquí vemos entonces que va a estar constituida básicamente por 2 elementos: la apófisis palatina del maxilar y por la lámina horizontal del palatino, que vendría siendo acá. Fíjense que estos 2 huesos forman unas crestas nasales que van a ser las que se van a unir al resto de los huesos que constituyen las paredes mediales de la cavidad nasal. La pared superior o bóveda, en su porción principal, está situada en la parte mediana y representa, como ya ustedes saben, la lámina cribosa del hueso etmoides, que como ya les dije va a estar atravesada por los filetes del nervio olfatorio. Un poco más hacia adelante va a estar lo que es la espina nasal del frontal a este nivel y los huesos nasales. Más hacia atrás, entonces, ¿a quién vamos a tener? Al efenoide con el seno efenoidal, y aquí estaría entonces lo que sería ubicada la silla turca.
La pared medial, entonces, va a estar constituida por la lámina perpendicular del etmoides con el vómer abajo. Fíjense que aquí está unida a lo que es el vómer, y este ángulo de acá va a estar cerrado entonces por lo que es el cartílago del tabique nasal, que es la parte móvil de la nariz. Aquí también vamos a ver un detalle que es una mancha vascular. Esta mancha vascular, que sería esta, que es el plexo de Kieselbach, que va a ser una zona o un plexo que se va a formar por la unión de diferentes arterias. Por ejemplo, ramas de la carótida interna, como las etmoidales anteriores y medias, de arteria esfenopalatina, que es la maxilar interna, y la arteria del subtabique facial. Entonces se forma este plexo, que lo vemos aquí en una rinoscopia anterior, que también se llama mancha vascular de Kieselbach o área de Liller. La importancia clínica es que en esta zona se puede correlacionar con la aparición de epístasis, porque cualquier lesión al andarnos en esta zona de la nariz, rascarnos, o cuando tenemos gripa y la mucosa está eritematosa, ingurgitada, es muy fácil que se dañe uno de estos vasos y entonces se produzca epístasis, que es toda hemorragia que tiene un origen en las fosas nasales. Pues, como ven aquí en esta imagen, sobre todo se produce epístasis anterior, o sea que sale la sangre por las narinas. Sin embargo, en ocasiones, aquí hay otro plexo, que este plexo, cuando sangra o sangra cualquier otra zona arterial de aquí atrás, se puede producir una epístasis, pero una epístasis posterior. Entonces, la sangre va a pasar a través de las coanas y sale hasta lo que es faringe. Entonces la persona puede pensar que está sangrando en la boca y no. Cuando se manda a abrir la boca, se ve que por detrás es que se está sangrando. Entonces se ve toda la orofaringe con sangre que proviene de cavidad nasal a través de las coanas. ¿Ya? Entonces, esta es la importancia de este plexo o mancha vascular. Ahora, en la pared lateral, esta pared lateral sí es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque aparecen aquí los cornetes con diversos orificios, sobre todo de drenaje de los senos paranasales. Aquí van a participar huesos como el maxilar, con el hiato del seno maxilar, el lagrimal, que va a aportar lo que es surco lagrimal, a este nivel, el etmoide y una pequeña porción del palatino y efenoide. Entonces aquí veremos lo que serían entonces los cornetes, el cornete superior, cornete medio y el cornete inferior, que como ya habíamos visto, el cornete nasal inferior propiamente es un hueso independiente. Entonces, a este nivel van a aparecer los meatos u orificios. Va a haber un meato u orificio superior de donde van a drenar las celdillas etmoidales posteriores. Un meato medio a través del cual van a drenar la secreción del seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores y medias.
y un meato inferior, que en este meato inferior va a estar la salida o el drenaje del aparato lacrimal. Por eso que cuando se llora aparece como una secreción mucosa en la nariz. Entonces, aquí vemos también la apertura anterior, que eso es muy simple, ya lo habíamos explicado a través de las narinas, y en este caso lo que se está haciendo es un procedimiento de rinoscopia anterior, donde se pueden ver los cornetes. Entonces, la abertura posterior estaría constituida por lo que es las coanas. Que estas aperturas tienen una forma, como ustedes pueden ver aquí, de tipo cuadrilátera. Medialmente, lo que va a estar constituida va a ser por el vómer. Lateralmente, por el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoide, a ese nivel, o sea, esfenoides, y abajo, por el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. Y arriba también por lo que es efenoide y lo que estaría constituido parte por las alas del vómer. Entonces, estas coanas, por rinoscopia anterior es difícil de verla porque están los cornetes, pero por una rinoscopia posterior, o sea, poner un espejo en la orofaringe, o sea, a través de la boca, pegarlo al paladar, al final del paladar, y entonces que se puede visualizar esta zona de las coanas, donde se puede ver el cornete inferior, medio y superior, y aquí la zona del tabique nasal, que este es un medio de exploración en el que se puede ver, esto era lo que les estaba explicando, introducir un espejo, y entonces con este espejo el observador puede ver el reflejo de lo que serían las coanas. Se vería de esta forma lo que están bastante ampliados. Y aquí se pueden ver desde secreciones, tumores, desviaciones del tabique. Ahora, las arterias nasales. Perdón, las arterias de las fosas nasales. Aquí va a estar fundamentalmente obviamente por carótida interna a través de la arteria oftálmica. Recuerden que es la primera rama que se origina de la emergencia de la carótida interna del seno cavernoso. Y entonces esta arteria oftálmica va a proporcionar las arterias hemoidales las arterias hemoidales anterior y posterior, que van a estar entonces en esta zona de acá. La arteria maxilar, que ya esto va a ser, la maxilar es, como les había comentado, es una rama terminal de la carótida externa, que es la más importante de todas. Y aquí entonces tendría diferentes ramas, como por ejemplo la arteria esfenopalatina, para las regiones posterior y lateral. Las arterias nasales posteriores, y además una tercera arteria que sería la arteria facial, que como ustedes saben también es la rama de carótida externa. Y aquí la zona que habíamos visto, el plexo o mancha vascular.
Esta es una imagen ampliada de por ejemplo, arterias hemoidales, que son las que fundamentalmente en este corte se pueden observar. Además de eso, el drenaje a través de las venas, que son drenajes a través de 3 regiones diferentes. Hacia adelante por la vena facial, a este nivel, hacia las venas maxilares y plexo pterigoideo, a este nivel, y hacia arriba las venas intracraneales a través de la vena oftálmica. Por eso es que esta zona, sobre todo cuando hay infecciones, el agente patógeno, por ejemplo la bacteria, puede pasar de esta zona de acá por drenaje al sistema nervioso central o incluso a los senos venosos y producir trombosis cuando hay infecciones. También agentes virales pueden pasar directamente a través de nervios o incluso por drenaje venoso e infectar el sistema nervioso central y producir meningoencefalitis. Además de esto, hay un drenaje linfático que va a estar dado por ganglios linfáticos submandibulares, los retrofaringios y los linfáticos profundos superiores. Los submandibulares, entonces toda esta zona va a drenar hacia acá, aunque también va a haber ciertas intercomunicaciones entre algunos de estos nódulos linfáticos y permite que haya drenaje a otros niveles. Incluso en relación con drenaje del sistema nervioso central. Por eso también la vía linfática se considera una vía de entrada para patógenos y la producción de meningoencefalitis o de infecciones del sistema nervioso central en general. Ahora, la inervación. Como ya sabemos, la inervación sensitiva va a estar dada por el trigémino, que va a producir ramos a nivel de la mucosa. Estos ramos, los ramos nasales del nervio hemoidal anterior, que vienen a nivel del nervio oftálmico o primera rama del trigémino, o también a través del ganglio pterigopalatino, que ahí ya entonces serían ganglios en relación con el nervio maxilar. Aquí se formarían el nervio nasopalatino, el palatino mayor y menor y ramos nasales, que estarían a ese nivel. Esta es una vista medial aquí y acá la vista lateral. Esta es otra imagen de la misma inervación. Y entonces vamos a hablar también de que no solo hay una inervación sensitiva, que va a estar dada por trigémino, sino también una inervación simpática y parasimpática. Recuerden siempre que, como les digo, la secreción glandular siempre va a estar en relación con el parasimpático. Y entonces el parasimpático, la inervación va a venir a nivel del petroso mayor a través del nervio facial, que llega aquí. Recuerden que en el parasimpático siempre el ganglio donde ocurre la sinapsis va a estar cerca del órgano. Y la inervación parasimpática entonces vendría a nivel torácico, alto a nivel de T1, T2. Viene por la raíz ventral, pasa por el ramo blanco comunicante y va a ascender entonces hasta el ganglio simpático cervical superior, donde van a ver
la ramificación de la neurona postsináptica que va a llegar a inervar esta zona de la mucosa. O sea, como siempre, todos los órganos una doble inervación, simpática y parasimpática. Y la secreción glandular va a estar dada entonces por el parasimpático. Además de esto, aquí está ubicado otro nervio, como sabemos, el primer par craneal, que ya habíamos hablado de él, que tiene esta zona, se forman unos piletes a nivel del bulbo olfatorio que van a estar en relación estrecha con la mucosa. Por eso es que entonces va a tener una zona que va a estar en relación con mucosa olfatoria, tanto para tabique como la pared lateral, que es esta zona en azul, que es específicamente la relación con los filetes o ramilletes del bulbo olfatorio. Hay también vías de entrada que sería entonces la lámina cribosa, el agujero esfenopalatino, conducto incisivo, y hay otros agujeros pequeños también a nivel de la pared. Aquí les dejo entonces el esquema, pero esto ya es a nivel de los meados, lo que le había explicado anteriormente. El inferior en relación con el aparato lagrimal y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades que están en los huesos aledaños a esta zona de la cavidad nasal. Serían los senos frontales, etmoidales, maxilares y el seno esfenoidal, que este sí lo vamos a ver en una vista lateral. Estaría a este nivel. Y aquí silla turca o fosa hipofisaria. Yo les dejo entonces la descripción de los senos. Aquí el seno, sí un detalle, que el seno más susceptible a la infección es el seno maxilar por estas características que están aquí, sobre todo porque el meato del seno, la salida del seno está muy alta. Seno frontal le dejo las características y senos etmoidales. Recuerden que estos senos son muchas veces inconstantes, que tienen muchas variaciones clínicas. Y para ver estos senos, entonces se utilizaría entonces rayos X, como por ejemplo la frontonasoplaca para senos frontales, que serían frente para tomar la radiografía. Miren, senos frontales aquí, fíjense que son diferentes, cada uno tiene forma diferente. Aquí se ve